pero en general una dieta sana está asociada con un mejor pronóstico desde todo de punto de todo. vista. O sea, si tú eres delgado, tienes una menos formación, una menos chance de formar un cáncer de riñón, pero si lo formas, probablemente la cirugía puede ser más sencilla para el paciente y para el cirujano. Y después, la condición física del paciente, para esos pacientes que desarrollan enfermedades avanzadas, es conocido que hace que tengan sobrevividas y calidades de vida muy superiores. Hola, bienvenidos de nuevo a un capítulo de On Diet Your Mind. Mi nombre es Andrea Castellanos, yo soy su host, nutricionista clínica, magíster en nutrición humana y experta en mindful eating. El capítulo de hoy es muy especial para mí, no solo por el tema, sino también porque es mi doctor que me operó de un tumor renal hace ya 3 años y con quien yo hago mis controles y a quien yo básicamente estoy agradecida de por vida por existir y por haberlo encontrado, por haberme operado, por haberme acompañado en todo el proceso de este cáncer renal que me sacudió la vida cuando tenía 36 años. Y bueno, fue incluso idea de él después de un control que yo tuve el año pasado en septiembre, hacer este capítulo porque justo en marzo es el Cancer Awareness Month del cáncer renal y él quiso compartir conmigo un poco de su experiencia. El doctor Pieretti es, además de un médico venezolano, un doctor que nos tiene que dar demasiado orgullo de que esté practicando en Estados Unidos, porque, bueno, nada, salió de la Universidad Central de Venezuela, hizo sus pasantías en Harvard, después su fellowship en oncología en el MD Anderson, que es uno de los hospitales más importantes en cáncer en el mundo. Y hoy en día trabaja en urología oncológica en el Cleveland Clinic en Weston, que fue donde me operó a mí y donde practica urología oncológica hoy en día. Entonces, bueno, nada, este capítulo es puro oro. Le estamos quitando una horita al doctor de básicamente su consulta. Me levanté súper temprano para tenerlo todo listo porque sé lo que vale su tiempo. Y bueno, nada, quiero que lo disfruten, lo absorban, que los llene de no solamente de información, sino también de positivismo y de cosas buenas que yo siento que no están asociadas con el cáncer hoy en día. Entonces, bueno, nada, espero que lo disfruten. Hola Bienvenido. Mariana, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y poder crear un poquito de conciencia de lo que es el carcinoma renal. Yo nací en Venezuela, crecí en Venezuela, estudié medicina en Venezuela en la Universidad Central y me vine a especializarme en Estados Unidos. Yo hice urología general en un hospital que se llama el Mass General Hospital, que es el hospital de Harvard, y después hice urología oncológica en el MD Anderson Cancer Center en Texas. Y hoy en día me encuentro ejerciendo urología oncológica en Cleveland Clinic, en las sedes que tenemos en Florida. Y bueno, mi práctica prácticamente es una práctica que se encarga a diagnosticar y tratar y operar pacientes con cáncer, primordialmente pacientes con tumores de riñón, que ha sido un área de investigación para mí y a la que me dedico prácticamente todos los días de mi vida. Por favor, dime qué edad tienes con todos estos estudios. Tengo 40 años. O sea, es una locura. Yo cuando veo a gente así, o sea, tan estudiada, digo, wow, uno siente que no estudió suficiente. Ok, yo les voy a contar un poquito rapidito porque yo tengo un capítulo entero en esto, contando esta historia, pero bueno, la historia de mi cáncer renal. Nada, básicamente yo tuve una cistitis, fui para el médico en Venezuela, me deciden hacer un eco de los riñones y me consiguen un tumor de 5 o 6 centímetros, después creo que fue de 6 centímetros, el cual al principio pensamos que era benigno y cuando el doctor me operó nos dimos cuenta que no, que era maligno. Y bueno, yo doy con el doctor Pieretti porque tengo un amigo de nosotros que trabaja en Florida y cuando le conté lo que estaba pasando me dijo, te tienes que operar con él. O sea, me dijo, no sé, o sea, no sé cómo vas a hacer, tienes que venirte, te tienes que operar con él, yo te consigo la cita. Para mí era, yo no sé si eso le pasa a todo el mundo, pero para mí era como que muy importante
que fuera un doctor venezolano. O sea, yo sentía no sé, yo no, obviamente no voy a decir nada malo de los doctores de otras partes del mundo, pero el doctor venezolano como que sí te abraza mucho, te sientes muy en casa. Yo estaba en Venezuela y nada más el hecho de tener que mudarme a otro lugar y mover a los niñitos y mover toda la rutina, como que me da demasiado miedo. Y el hecho de que el doctor Peretti fuera venezolano fue como que, ok, vamos a intentarlo. Conseguí, una de las cosas que a mí, por lo menos me impactó fue que me consiguen el teléfono de Alberto y yo te escribí, me acuerdo, y tú me dijiste como que bueno, sí, o sea, la cita está, habla aquí y tal, fue o sea, como que súper cercano. Y me sentí full segura, como que cuando fuimos a la cita contigo, yo siento que tú te sentaste y me explicaste todo, o sea, y muchas veces yo estudié en Estados Unidos y vi una práctica de medicina que era como más, o sea, como 10 minutos de enfoque, dale, sale, entra, ¿sabes? Como que no tenía como este aspecto humano y yo creo que los médicos venezolanos lo tienen, los caracteriza. Entonces, bueno, nada, nos fuimos para Miami, el doctor nos atendió en Cleveland Clinic en Weston, tuvimos la primera cita, nosotros habíamos dicho, no sé si te he contado esto, pero nosotros mismos como que bueno, si no hay chemistry, como que no, o sea, porque no, para nosotros era más importante, imagínate, estábamos asustadísimos cuando fuimos a la cita y apenas salimos yo le dije a Carlos como que a mi esposo le dije, no, sí, vamos a operarnos con él, o sea, como que yo siento que tú te tomaste el tiempo de como que de también de calmarnos como que los nervios. Y bueno, para mí esto fue súper importante, o sea, más allá de como que de que seas el médico más estudiado o el especialista con el quien tienes que ir, como que esa parte humana del médico venezolano, bueno, y no voy a decir, o sea, obviamente me imagino que hay otros médicos humanos de otras partes del mundo, pero se siente muy cercano y pues a mí me dio la confianza y la verdad es que me fue increíble. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que más me No, a pregunto. tu, a tu punto, mira, hay médicos excelentes hay en todos los lugares del mundo. Evidentemente uno siente un rapport con la persona que le habla su mismo lenguaje. Exacto. Y no solo es el hecho de que hables español, sino que te hable venezolano y te explique las cosas Ujú. en tu lenguaje y se siente contigo. Y yo sí creo que cuando uno ve a una persona que tiene un antecedentes similares a los de uno y un país de origen, uno sí le dedica más tiempo que otros pacientes. No quiere decir que a los otros más, pero hay un rapport por las personas que tienen el origen igual que uno que hace que tanto el paciente como el médico se sientan más a gusto. Sí, bueno, para mí ese fue el caso. Y me acuerdo que una de las preguntas que yo te hice, el doctor a mí me operó con la paroscopia, pensamos en verdad que era benigno hasta que lo viste justo el día de la operación, que ahí mismo, de hecho, cuando yo me levanté, yo creo que a las 2 horas tú ya me aseguraste que era maligno, lo cual para mí fue súper sorprendente porque siendo una persona súper sana, o sea, bueno, como que sana para los estándares, sin sobrepeso, nunca me había fumado, o sea, sin historia genética, nunca me imaginé, obviamente, que iba a estar pasando por algo así, menos a esa edad. Entonces, bueno, como que todo este proceso, y desde la operación, lo que hicimos antes y lo que hicimos después, pues para mí fue vital, o sea, tener a alguien como tú conmigo y como que con quien yo podía básicamente hacer todas las preguntas y como que quitarme todos los miedos que sentía. Pero bueno, una de las primeras cosas que tú me dijiste cuando yo entré a consulta, me acuerdo, fue que en el caso mío, la cirugía era curativa. Yo creo que mucha gente le da miedo y de hecho a mí también me da muchísimo miedo el tema del tratamiento, ¿no? Que no es en todos los casos. Asumo que hay casos en los que sí tienes que hacer tratamiento previo o después de la cirugía, si es el caso, ¿no? Sí, no todos los tumores de riñón son iguales. Unos tienen comportamientos más agresivos que los otros. Y mientras las masas son más pequeñas, los chances de de que la cirugía cure a la persona son mayores. Entonces, hay un beneficio en diagnosticar estas masas cuando están en estadios localizados que son pequeños, porque por medios quirúrgicos y en algunos casos por medios de radiación o ablaciones, podemos curar los pacientes y evitar el uso de terapias sistémicas que tienen efectos adversos mayores. Eso para mí fue como que de las mejores noticias que recibo porque yo estaba muy asustada. Ojo, no por nada, sino porque, bueno, es como cuando te dicen que la palabra cáncer tiene como un efecto ya directo en una persona, es como que el tratamiento te da mucho miedo, o sea, siento yo. O lo que viene después, o como el que esperar. Otra cosa que a mí me llamó full la atención fue que después que ya habíamos pasado por toda la operación y como que ya yo fui como que a un control post-surgery,
yo me acuerdo que yo te dije como que lo había contado y que me habían preguntado muchas personas que como que si tienes mi edad, o sea, si tenías por lo menos 36 años, si había algún tipo de protocolo a seguir para escanearte algo de esto. Y yo me acuerdo que tú me dijiste lo que te pasó a ti, o sea, como que te hayan hecho el eco del riñón en una consulta urológica por una cistitis, no es algo que se practica, o sea, como que no es lo que tiene, o sea, no es lo que se hace en todas las consultas, Sí. ¿no? O sea, la mayoría de los tumores renales hoy en día son hallazgos incidentales. O sea, la infección urinaria que tú tuviste verdaderamente no tiene ninguna asociación Ujú. con el problema que tuviste en el riñón y el ultrasonido prácticamente fue prácticamente un mensaje divino que te llegó para hacer un diagnóstico temprano de eso y eso es lo que pasa hoy en día. Si tú ves la historia de los cánceres de riñones, hace 30 40 años la mayoría de los casos que se operaban eran masas gigantescas en estadios avanzados donde los pronósticos no eran tan favorables como son hoy en día. Hoy en día, a raíz de que hay una revolución con todo lo que son ultrasonidos, CT scan, resonancias, y un paciente llega con un dolor abdominal e inmediatamente se le hace un CT scan, para bien o para mal, Ujú. se le diagnostican muchas de estas masas en edades tempranas, que permite en un porcentaje de estos pacientes darles tratamiento y curarlos. Diciendo eso, no todas las masas de riñón tienen que ser operadas, no todas son cáncer. Y también es mi trabajo pasarle un mensaje a la gente de que apenas consigan algo, sobre todo si es una cosa pequeña, no se deben alarmar. Muchísimas de estas masas no requieren tratamiento inmediatamente, muchísimas de estas masas las podemos seguir en el tiempo. Y el riesgo para las personas es verdaderamente mínimo y se les puede prevenir tratamientos que pudieran tener consecuencias. Pero la historia natural de la enfermedad ha cambiado y hoy en día síntomas específicos de la enfermedad verdaderamente son raros. Antes, cuando los pacientes se presentaban con dolores en lo que se llama el flanco, con sangrado en la orina, esos podían ser síntomas de carcinoma de riñón. Hoy en día esos casos son raros, verdaderamente. Ahora, uno de los síntomas que pudiera tener una persona es sangre en la orina, pero diciendo eso, la mayoría de los casos cuando un paciente tiene sangre en la orina no son asociados a un tumor de riñón, pero sí se recomienda que se estudie para estar seguro que no se va a perder un diagnóstico asociado con eso. Es una locura, en verdad lo mío fue demasiado un golpe de suerte, o sea, yo lo veo también como dices tú, o sea, de verdad, un llamado. O sea, el único síntoma que yo, que viendo para atrás podría pensar que tenía era que, bueno, estaba tratando de quedar embarazada y no quedaba, pero después creo que no tiene nada que ver, o sea, pero era como que definitivamente yo me sentía súper bien, entonces eso es como que cuando yo cuento eso, eso es lo que más miedo le da a las personas, como que tú dices, bueno, tú pensarías que el cuerpo te manda algún tipo de señal de que hay algo malo o algo que está pasando y es como silencioso, es todo lo contrario. Entonces, yo creo que o sea, la gente que vea esto, lo que más le va a preocupar es como que, bueno, ajá, ¿y cómo sé si tengo algo? ¿No? Es como que, y yo, lo que he visto en redes sociales, por ejemplo, y no sé si esto es así, estoy viendo como más historias de cáncer en gente más joven de lo que antes se veía. No sé si es que tenemos las redes y como que la gente comparte aquí más cosas y como que, pero por lo menos tengo dos casos cercanos, no renal, pero creo que los dos son mama, pero de mi edad también, 36, 37 años, y están haciendo tratamiento y lo están contando todo, como que todo online, cosa que yo no hice porque preferí salir, entender qué me estaba pasando a mí primero, pero, o sea, me llama la atención que siento que como que cada vez se están diagnosticando más temprano los cánceres, pero también he leído full que dice que también eso hace el diagnóstico, el pronóstico sea mejor. Yo creo que va un poco a los dos puntos que hablaste. Uno, las redes sociales, aunque crean un awareness, muchas veces magnifican la situación porque una o dos personas lo publican y eso se lo lleva a que lo vean un millón de personas y muchas veces pensamos que se está diagnosticando muchísimo más frecuente de lo que era. Y no necesariamente es así, pero sí es verdad que ha habido una tendencia que se está diagnosticando cánceres en edades más tempranas. Verdaderamente los motivos de eso hoy en día, a ciencia cierta, no lo sabemos. Este, una de las teorías es que simplemente estamos haciendo screenings, estamos haciendo Ujú. pesquisas a edades más tempranas,
se utilizan imágenes, como te expliqué antes, muchísimo más frecuentes, que nos permite diagnosticar estos cánceres. Porque si verdaderamente ves la historia natural de las enfermedades, no es que estemos diagnosticando cánceres en estadios avanzados más frecuentes, ¿ok? Muchos de estos son enfermedades localizadas que potencialmente en unos años iban a ser un problema para el paciente, Ujú. este, pero muchas de las pesquisas que se están haciendo hoy en día sí nos permiten hacer estos diagnósticos a edades más tempranas con el objetivo de extenderle la vida a los pacientes y curarlos de estas enfermedades. O sea, y si llega alguien de 35 años y no tiene síntomas de nada, pero le da miedo, ¿tú qué dices? Que se No, hagan o sea, unos casos. es que verdaderamente, o sea, hasta cierto punto no va a sonar bien, pero es un punto económico, ¿no? Ujú, Verdaderamente la frecuencia de cáncer no es lo suficientemente frecuente hoy en día para justificar de que a todo el mundo le hagamos un CT scan, un MRI, más los efectos adversos de eso. ujú. Entonces, puedes saturar un sistema utilizando las Necesariamente. imágenes para diagnosticar un grupo de pacientes muy pequeño. Evidentemente, para la persona que está sufriendo la enfermedad, él no le gusta escuchar eso, pero es una realidad de los distintos países. Sí, O sea, claro. una realidad como la de Venezuela, donde el sistema de salud tiene altísimas limitaciones. ¿Cómo haces tú para hacerle imágenes a toda la población? Es verdaderamente complejo y estaría justificado si la incidencia de la enfermedad, si la frecuencia de la enfermedad fuera verdaderamente alta, pero hacerles ultrasonidos o CT scan a toda la población para detectar un pequeñísimo porcentaje es difícil de justificar. Sí, además que es Este, demasiado. O sea, yo me acuerdo que una vez yo también te pregunté el tema del porcentaje. Te dije como que, o sea, ¿qué porcentaje de la población le pasa lo que me pasó a mí? O sea, o sea, a los 36 años, sin nada, sin ninguna historia genética, sin sobrepeso, sin haber fumado, comiendo sano. Y tú me dijiste como que súper bajo, o sea, como que era súper bajo con todo y que, bueno, tuvo un buen pronóstico, ¿no? sí, o sea, la realidad es que nosotros vemos por factores de riesgo Ujú. y en tu historia no hay ningún factor de riesgo para poder explicar por qué se formó. Lamentablemente pasa y nos pasa en todas las familias. Este, Gracias a Dios, hasta ahora en tu caso sí hubo una cosa completamente localizada que con una cirugía no has requerido absolutamente nada y tienes un pronóstico extremadamente favorable. Pero sí, son esas situaciones donde la palabra cáncer nos genera, yo lo llamo PTSD, Total. que en inglés significa Post Traumatic Stress Disorder, y sobre todo cuando una persona es diagnosticada con eso, entra en un estado constante de estrés donde cualquier tipo de síntoma lo extrapola a eso y es una situación desagradable tanto para el paciente como para los familiares que lo están rodeando. Sí, yo me acuerdo que también una vez hablamos de eso y que Carlos estaba súper nervioso y tú le dijiste como que, mira, esto it makes you or breaks you, pues como que tienes que afrontarlo con la mejor actitud porque definitivamente los nervios te llevan a un escenario completamente distinto al que en algunos casos te toca y bueno, y en otros casos pues no. Pero y eso me lleva al tema del estrés, me lleva al tema de los hábitos, o sea, que creo que también es algo demasiado importante decir aquí, que creo que te lo pregunté, hablamos ayer un poquito de eso, ¿qué hábitos están comprobados que te ponen a un riesgo mayor de un cáncer renal? Mira, el principal es el cigarrillo. Si hay una asociación directa entre fumar y la formación de tumores renales. Y el otro factor de riesgo es que se sabe que pacientes que son obesos tienen una frecuencia mayor de cáncer de riñón. Ahora, el proceso es un poco contraproducente porque a pesar de tener una frecuencia de tumores de riñón o cánceres de riñón más alta, muchos de estos cánceres tienen, en términos médicos, lo llamamos un comportamiento indolente, donde verdaderamente tienen un crecimiento muy lento y la posibilidad de producir metástasis es baja. Y a ciencia cierta, hoy en día existen varias teorías, pero no hemos podido comprobar verdaderamente por qué es el caso. Evidentemente hay factores hormonales que predisponen a la formación de estos cánceres. Pero a tu pregunta, los dos principales son, mira, cigarrillo, que es un mal que nos afecta en la sociedad desde todo punto de vista, y la obesidad. Y sumado a eso, que para los pacientes que son obesos, la cirugía lamentablemente no es lo mismo para el paciente que se encuentra delgado. O sea, la obesidad le añade un factor de complejidad a la cirugía este, que no es favorable para el paciente.
Pero en términos de alimentos, o sea, bueno, lo que dices tú, pues obviamente una persona que sufre obesidad se alimenta, en la mayoría de los casos, peor. Sí, o sea, el tema de, de los alimentos está siendo altamente estudiado en los cánceres. Verdaderamente con el cáncer de riñón no existe hoy en día una asociación directa, distinto al cáncer de colon, donde sí existen asociaciones directas entre factores alimenticios y la formación de cáncer de colon. Este, pero en general una dieta sana está asociada con un mejor pronóstico de todo De punto de todo. vista. O sea, si tú eres delgado, tienes una menos formación, una menos chance de formar un cáncer de riñón, pero si lo formas, probablemente la cirugía puede ser más sencilla para el paciente y para el cirujano. Y después, la condición física del paciente, para esos pacientes que desarrollan enfermedades avanzadas, es conocido que hace que tengan sobrevividas y calidades de vida muy superiores. O sea, a pesar de no haber una relación hoy en día causa-efecto directo, sabemos que juega un papel importantísimo en lo que es la expectativa de vida y la calidad de vida del paciente. Claro, y eso a la final es todo, ¿no? Porque yo siempre lo digo, no, más allá del tratamiento, la cirugía que tengas que hacer, pues cómo entras, definitivamente tiene que definir un pelo cómo sales. O sea, yo pienso que todo es calidad de vida y entres a la edad que entres, lo importante es que quedes con buena calidad de vida durante lo que sea que te toque en la vida, porque al final uno nunca sabe. Bueno, abrir aquí las preguntas nada más para cerrar, porque le estoy quitando al doctor un día de consultas para esto, pero bueno, bueno, ya hablamos un poco cómo influye el estilo de vida en la prevención. Es lo mismo, bueno, asumo, dime tú, pero me asumo que actividad física, buena alimentación, o sea, lo mismo que para todos los tipos de cánceres. O sea, de nuevo, Hidratación, Alberto. específico el tumor de riñón, de nuevo, es difícil dar a ciencia cierta y decirte que sí, pero de nuevo, sabemos que si te mantienes delgado, comes sano, probablemente la frecuencia de las formaciones de los cánceres de riñones va a disminuir, ¿ok? Este, eh, en pacientes que desarrollan enfermedades metastásicas, quiere decir que el cáncer se encuentra fuera de su origen principal, que puede ser el riñón, los pacientes logran tolerar las terapias si se encuentran en mejores condiciones físicas. Nosotros lo llamamos el performance status del paciente y es conocido que estos pacientes logran tolerar las terapias mejor y tienen mejores calidades de vida y menos efectos adversos. Exacto. Entonces, Eh, en general, la dieta y tu condición física es importante para todo. A lo mejor no necesariamente con la formación de estos, de una causa-efecto con la formación, pero en el caso de que llegaras a sufrir una de estas enfermedades, sin duda va a permitirte tener una mejor calidad de vida y tolerar los tratamientos mejor. ok. En tu experiencia como cirujano, ¿has notado algún patrón que dices, wow, o sea, es como que, no sé, es más común en este tipo de personas o no, más allá del tema del peso? Verdaderamente, o sea, los tumores de riñón hay ciertos factores genéticos, pero son extremadamente raros para serte honesto. O sea, y cuando hablamos de genéticos, todos los tumores tienen cambios en los genes que por eso se forman. Cuando hablamos de genéticos es que tú naciste con un gen que te predispuso a la formación de ese tumor. Y esos casos verdaderamente son raros, no son muy frecuentes, se presentan a edades muy tempranas y parte de las guías hoy en día es que en pacientes que tienen diagnósticos a edades tempranas se les debe hacer estudios genéticos para estar seguro de que no cargan este gen. Y si lo cargan, en un futuro hay opciones de tratamiento, pero más que todo nos permite hacer un monitoreo más cercano porque sabemos que la frecuencia de estos cánceres sí son más altas. Sí, yo me acuerdo que yo después de la cirugía, tú me pediste que me hicieras este examen y salió negativo el tema de si era genético o no. Ajá, hidratación es lo último que quiero cerrar. O sea, pensando que el riñón es un órgano que básicamente utiliza agua, o sea, ¿tú crees que mientras más hidrataste una persona, o sea, el riesgo bajaría también o no? O sea, No necesariamente con el cáncer, pero el problema del cáncer de riñón es que dependiendo de la función que tenga el riñón del paciente, el paciente puede tolerar removerle un riñón completo o removerle parte del riñón y dependiendo de la función que tenga de base, eso disminuye los riesgos de que una persona pueda entrar en insuficiencia renal y requerir diálisis, que evidentemente tiene un impacto tanto en la calidad de vida del paciente como en la expectativa de vida del paciente. Entonces, en general,
cualquier cosa que te pueda ayudar a mantener tu función, la función de tus Renal riñones intacta. optimizada, te puede dar una mejor calidad de vida desde todo punto de vista, ¿ok? Ujú, Y eso no solo aplica con lo que es mantenerte hidratado, eso aplica con evitar la formación de diabetes, que está asociado a factores alimenticios. La diabetes es una enfermedad silente que está asociada a problemas renales, hipertensión arterial y otras enfermedades que pueden afectar la función del riñón, que si en el caso de que tú formes un tumor en un riñón después de que hacerte una cirugía, eso puede tener impactos negativos en tu vida en un futuro. Entonces ahí sí juega la alimentación y tus hábitos un factor importantísimo. Y muchas de estas enfermedades son silentes. Muchos de nosotros verdaderamente no le prestamos mucha atención a la dieta. Y no, yo me siento perfecto, pero resulta ser que la diabetes, sobre todo en estadios iniciales, es una enfermedad silente. ujú. Y la única forma de prestarle atención a esto son con exámenes de rutina para chequearlo y cuidando tu cuerpo y manteniendo una dieta sana y ejercitándote. Sí, definitivamente, o sea, es un mundo, porque uno a veces, o sea, uno a veces piensa que lo está haciendo todo bien y es como, ok, pero me da miedo igual, porque, bueno, por lo menos mi caso fue de locos para mí. Una cosa inexplicable, que creo que te pregunté y también me dijiste que sí, que era inexplicable. Pero bueno, uno siempre tiene que tratar de hacer las cosas bien, tratar de, obviamente, de hacer sus exámenes rutinarios, que en muchos casos también ahí es cuando se consigue algo o no, a veces no, pero bueno, estar pendiente de conectar con sus cuerpos, o sea, de hacer sus screens cuando los tienes que hacer. Yo por lo menos ahora hago mis controles cada 6 meses, ahorita cada 9. Y me acuerdo que una de las cosas que me dijo Pauline, que fue el doctor que me puso en conexión con el doctor Piretti, fue, yo te voy a poner en, me dijo, yo me acuerdo que me dijo, yo te voy a poner en contacto con el doctor, pero tú me tienes que prometer que tú no te vas a saltar nunca un control. O sea, entonces, bueno, es prometido, o sea, eso es lo que estoy haciendo. Pero bueno, esto creo que más claro, imposible. A ver, con las preguntas, con la que quisiera cerrar es, sobre todo con el tema del awareness del mes de marzo con el cáncer renal, es si pudiese dar un consejo para cuidar la salud renal y prevenir esta enfermedad, ¿cuál sería? Uno. Mira, el término de prevenir la enfermedad en muchos casos es difícil, ¿ok? Verdaderamente yo creo que los seres humanos no debemos ignorar signos de alarma, ¿ok? Muchas veces, oye, tuve un poco de sangre en la orina, no, eso no es nada, más nunca me ocurrió. O sea, no pierdes nada chequeándote, Ujú, ¿ok? Si todo te salió negativo, buenísimo, una celebración, pero si hay algo, un tratamiento temprano es asociado a un mejor pronóstico para la mayoría de los pacientes. Y eso es una cosa muy frecuente cuando llegan los pacientes con estadios avanzados y yo desafortunadamente veo muchísimos de estos pacientes y yo me pongo a indagar en su historia. Bueno, sí, tuve un episodio de sangre en la orina hace un año y medio, pero no le presté exactamente. atención. O sea, verdaderamente, si no eres médico y no te has hecho tus exámenes, no debiéramos jugar al papel de ser doctores y Google en eso muchas veces no nos ayuda. Ujú, Eh, Ve, evalúate, chequéate. Estos estudios son bastante sencillos. Un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano, en la mayoría de los casos, puede curar a los pacientes. Con respecto a lo que es las cuestiones preventivas de salud y dieta, mantenerte delgado está asociado a menos una menor incidencia a cáncer de riñón, pero yo creo que en general es favorable desde todo punto de vista. ujú, Una dieta sana y ejercicio te van a hacer sentir mejor, te van a hacer dormir mejor, te va a hacer tolerar los tratamientos para este tipo de terapias si son necesarios. Y en el caso de que requieras un tratamiento quirúrgico, no es lo mismo hacer un tratamiento quirúrgico con una paciente que no solo que es delgado, sino que está en una buena condición física. ujú. Eso les permite pararse a la cama, recuperarse, retomar su vida cotidiana después de una esta cirugía muchísimo más rápido que los pacientes que no tienen estas condiciones. Por el otro lado, hay noticias muy buenas con respecto al cáncer de riñón. Hace 15 años, en pacientes que tenían enfermedades metastásicas, verdaderamente era una enfermedad mortal, una enfermedad donde la posibilidad de curarse era extremadamente, de curarse no, de sobrevivir era baja. En los últimos 10 años, con el uso de terapias dirigidas y inmunoterapia, la sobrevida de los pacientes ha aumentado de una forma increíble. Y Wow. hace 3 días, de hecho, salió un estudio, aunque en fases extremadamente tempranas, y todavía no podemos hablar definitivo, un estudio que en pacientes que tienen altísimos riesgos de recurrencia después de la cirugía, se les aplicó vacunas personalizadas y
verdaderamente con un seguimiento bastante prolongado, ninguno de ellos tuvo una recurrencia. Estos estudios tienen que ser extrapolados a poblaciones más grandes, pero verdaderamente son estudios que nos dan una esperanza y una luz a los pacientes que están sufriendo de estas condiciones. O sea, mejores noticias imposibles. Bueno, nada, quedó clarísimo. Gracias por tu tiempo. No, Alberto, No, demasiado, demasiado chévere que logramos conectarnos. Este mes para mí, bueno, it's a big deal. Entonces, bueno, yo cuando lo vi en consulta la última vez, que fue en septiembre, yo dije, ay, ¿tú crees que podríamos hacer este capítulo? Y él obviamente me dijo que sí. Bueno, está en el Cleveland, el doctor Pieretti está en el Cleveland Clinic en Weston. Yo les voy a dejar toda su información abajo para cualquier cosa que necesiten. Y nada, gracias Alberto, gracias por tu tiempo. nada, un placer y estamos a la orden. Un besito, abrazo, bye. Un abrazo. Gracias por estar aquí, gracias por quedarse. Estamos ya cerrando el primer season de On Diet Your Mind y espero que toda esta información les sirva de mucho. Un abrazo, acuérdense de suscribirse.